¿Estás listo para la palabra? Alabado sea Dios. Empecemos en la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 3. Queremos compartir contigo algo que Dios tiene para nosotros. Y fui tan bendecido por este sermón, porque mientras preparaba este sermón, el Señor me dio algunas revelaciones frescas que sé que también serán de gran bendición para ti. En Gálatas 3, versículo 22 dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Tener fe en Jesucristo. Cuando la Biblia habla de fe, siempre es fe en Jesucristo. ¿En qué sentido? Es la justificación por la fe, que es la esencia del Evangelio. Amén. El Evangelio que predicamos hoy tiene que tener la justicia de Dios revelada en él. Amén. Así que vamos a continuar. Dice, antes de venir esta fe, antes que viniera la justificación por la fe, la ley nos tenía presos. Nota que estar bajo la ley es estar cautivo, encerrados hasta que la fe se revelara. Ahora, principalmente está hablando del pueblo judío que estaba bajo la ley, y Pablo se incluye a sí mismo, siendo él mismo judío, y aunque también está escribiendo a los creyentes judíos, está diciendo, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Nota que la ley no es permanente. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ahí está, justificado por la fe. Y la palabra aquí es dikao, que se declara justo por la fe, para que seamos declarados justos por la fe, y Dios nos declara justos. Pero ahora que ha llegado la fe, ha venido la justicia por la fe. Ya no estamos sujetos al guía. Ya no estamos bajo la ley. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, continúa, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¡Wow! Él es el dueño de todo. Entonces imagínate, un hombre rico que tiene su único hijo y su hijo tiene 4 años. Ahora, aunque técnicamente el hijo es el heredero, ¿está bien? Y el hijo es el dueño de todo legalmente hablando. Amén. Cuando el padre muera o el padre quiera entregar su herencia, no será a uno de los sirvientes. Amén. No será para uno de sus empleados en todas sus muchas corporaciones, pero será para su hijo. Está bien, el hijo es el dueño de todo. ¿Puede su hijo conducir su Ferrari? ¿Puede su hijo conducir su Rolls Royce? ¿Puede su hijo jugar al golf con sus palos de golf? ¿Puede su hijo conducir su auto o hacer cualquier otra cosa que le gustaría hacer, que el padre tiene el privilegio de hacer? No. Y la Biblia dice que no es diferente de un esclavo cuando eres menor de edad. ¿Cierto? Así que aquí aprendemos una lección, porque vemos de qué está discutiendo Pablo. Él está hablando del pueblo judío, cuando eran niños. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Entonces la palabra menor de edad aquí es la palabra nepios. Ahora bien, la palabra nepios en griego significa un infante, un menor o un niño pequeño. Bien. Un bebé, un menor o un niño pequeño. No se usa para niños mayores. Es infante, menor o un niño pequeño. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros, el pueblo judío, Pablo está diciendo, cuando éramos menores, ¿está bien? Cuando éramos infantes, Dios considera a Israel en el Antiguo Testamento, bajo la ley, como infantes. Y por eso este niño tiene que está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Entonces hay una fecha establecida por su padre donde el padre, y los griegos observan esto, también lo hacen los judíos, hay una fiesta especial, una celebración especial donde su propio hijo llega a ser hijo. Él dirá, hoy eres mi hijo, o la persona judía dirá, tú eres el hijo de la ley, bar mitzvah, y hay una ceremonia por la que pasan. Bien, por lo tanto es un día señalado. Pero el hijo, mientras es niño, Israel como niño, estaban bajo tutores y mayordomos. Eso es, todas las leyes dadas, bien, para gobernarlas. Y las leyes se dan a los niños. Por eso, ya sabes, siempre digo esto, como cuando Jessica, mi hija, tenía 4 años, 5 años, tenía amigos que venían a jugar. Y tal vez unos 5 o 6 años en ese momento, y recuerdo a los niños pequeños corriendo, y corrían a la cocina y yo les decía, oigan, niños,
Está bien. No jueguen en la cocina. ¿Está bien? Hay cuchillos aquí. No toques los cuchillos. ¿Está bien? No toques las estufas de gas. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo lo que no se debe hacer? ¿Por qué? Porque son niños. Amén. Ahora, si vienes a mi casa y te digo, oye amigo, antes de continuar con la visita, solo quiero que sepas, ¿vale? No toques mis estufas de gas, ¿de acuerdo? Y no juegues con mis cuchillos de cocina. Eso sería insultarte. ¿Está bien, amigo? Entonces, decir que no estamos bajo la ley, eso quiere decir que queremos ir y pecar, que cometeremos adulterio, diremos mentiras, mataremos, adoraremos a otros dioses. ¿Sabes? Eso es realmente insultar la misma madurez que Dios nos está dando cuando llegamos a la justificación por la fe. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los que están bajo la ley eran nepíos? Ese es el argumento de Pablo aquí. Y Pablo está diciendo que por eso estuvieron bajo tutores y gobernantes hasta el tiempo señalado. Bien, así también nosotros, correcto, nosotros los judíos, cuando éramos menores, cuando éramos nepíos, infantes, menores, niñitos, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Si observas esta palabra, principios elementales, la palabra elemental aquí es la palabra estoy jaión. Y estoy jaión, literalmente, si lo buscas, dice que son los primeros principios. Y ahí hay otra definición, las primeras letras del alfabeto. Las letras del alfabeto, A, B, C, D, E. O en hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, son las letras del alfabeto, los fundamentales. Los 10 mandamientos son estoijaión, son los principios elementales. Y por eso en el libro de Hebreos dicen, tiene necesidad que le enseñe de nuevo el estoijaión, el ABC. El ABC. El cristianismo no es el ABC. Amén. La ley es en realidad jardín de infancia. Bien. El cristianismo es en realidad el apartamento, justo encima. Amén. Es el progreso desde la niñez hasta la edad adulta. Amén. Entonces Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos menores, cuando éramos nepíos, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, el ABC de la ley. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Amén. Entonces Jesús vino. Él nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ser hijos. ¿No es gracioso que hayamos sido redimidos de la ley y estemos tratando de volver a estar bajo la ley? No, ahora somos hijos de Dios. Amén. La ceremonia se ha hecho. El momento en que crees en Jesucristo, le enseñamos a la gente que una vez que naces de nuevo, ahora eres un bebé cristiano y necesitas alimentarte de la palabra. Todo eso es verdad. De hecho, la verdad del crecimiento, de manera subjetiva, bien, se encuentra en el libro de Primera de Juan, donde habla de los niños pequeños, los jóvenes y los padres. Bien, eso es crecimiento progresivo. Bien, pero aquí en el libro de Gálatas no está hablando de un crecimiento progresivo, está hablando de tu posición, está hablando de que tu estado ha cambiado. Ustedes estaban una vez bajo la ley, los judíos bajo el antiguo pacto. Amén, bajo la ley. En realidad eran nepíos, niños. Pero en el momento en que Jesús ha venido y ahora ha llegado la justificación por la fe, en el momento en que aceptan eso, esa es la ceremonia de ser hijo. Ese es el tiempo señalado por el Padre. Amén. La fecha fijada por el Padre. Y se convierten en hijos. Ahora que pensamos en adopción, desafortunadamente la palabra adopción aquí no está en el original. Si buscas la palabra, es solo una palabra, adopción como hijos. Es literalmente la palabra huioste. Huios es la palabra, lo opuesto a nepíos. Nepíos es menor de edad. Huios es un hombre adulto, un adulto completamente desarrollado, un hombre adulto, un hombre de madurez. Amén. Entonces, la Biblia dice que Jesús vino para que pudiéramos llegar a ser ¿qué? Recibe la colocación de nuestro hijo, recibe nuestra colocación como hijos, hijos adultos. Espero que estés entendiendo esto. Amén. Es crucial porque el gran debate en este momento en todo el mundo es que Dios está trayendo a su pueblo a ser hijos. Amén. Una realización de ser hijos, porque si no tienes esto, siempre operarás con un espíritu de esclavitud. Bien, mira lo que dice aquí. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones
el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, Abba, Padre. Abba se deja literalmente transcrito del arameo o del hebreo. Abba, hoy vas a Israel, encuentras los hijos, están llamando a sus padres y encontrarás, tú oirás por todas partes, Abba, 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 Abba. Y eso lo decidí, ya sabes, cuando nació mi hijo. Porque un día él va a leer este versículo y tendrá más significado para él si me llama Abba. Así que decidí que cuando naciera mi hijo, haría que me llamara Abba. Bien, tenemos un video aquí de mi hijo llamándome Abba. Bien, alabado sea el Señor. ¿Sabes que su primera palabra fue Abba, Abba, Abba? Y es fácil, ya sabes. Pero aquí, Abba no es solo papá, no es solo padre. Es más que eso. Por eso el Espíritu Santo lo dejó como está. Abba, Padre. No solo puso Padre, sino Abba, Padre. En el sentido más íntimo, en el sentido más cercano, familiar, hogareño. Amén. De espíritu de familia. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Eso significa que tenemos una conciencia, una mentalidad de padre. Cuando miramos a Dios, debemos tener la mentalidad de padre. Porque, amigo, no puedes vivir una mentira y esperar que el Espíritu de la verdad te la confirme. Bien, con la oración contestada y todo eso, muchas veces oramos y luego estamos orando, pero tenemos un espíritu de esclavitud. ¿Notas eso? Ustedes son hijos. Dios ha enviado el espíritu de su Hijo. Debes orar con ese espíritu de oración familiar. Como estás tan cerca de Dios, eres su hijo. Debes orar como padre e hijo. Y así es como necesitas hablar con tu padre. Tienes que hablar con Dios, no como Dios tan lejos, sino Padre tan cerca. Si no, dice la Biblia, estás albergando un espíritu servil. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ve a Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Realmente creo que este espíritu de esclavitud es la madre de todos los miedos. Realmente lo creo. Creo que el espíritu de esclavitud es la madre de todos los miedos. Pero el temor aquí se refiere principalmente al temor equivocado de Dios. El contexto lo avala. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, cuanto más te acercas a Dios, a veces no tienes una oración, pero solo vienes al Padre solo por el amor y el abrazo paternal. Y solo sé consciente de eso. Vienes a Él y le dices, Padre, Padre. Y ponte a prueba si sientes que Dios está tan lejos. Siente su cercanía. Y ese es el espíritu de un hijo. Y Dios ha enviado ese espíritu a ti. No vuelvas a caer en el espíritu de la esclavitud. Amén. Un espíritu servil. ¿Bien? Alabado sea Dios. Volvamos de nuevo a Gálatas 4. Ahora mismo vamos a ir a algo muy interesante, porque cuando tú, como dije hace un momento, no puedes venir a Dios y sentir que Dios está lejos y dirigirse a Él, lo que tú piensas que es reverencia, pero es un espíritu servil, espíritu de esclavitud, para temer de nuevo. Necesitas venir a Dios porque el Espíritu Santo no puede dar testimonio con eso. Y es por eso que tus oraciones no son contestadas. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. No puede testificar con una mentira. Y estás viniendo a Dios en una mentira. Ya no eres un esclavo, eres un hijo. Cuanto más actúes como si Dios escuchara todas tus oraciones, a Él le encanta escuchar tu voz. Y sí, amén, amén, amén. Jesús ama que te sientes a sus pies, no como una Marta ocupada sirviéndole. ¿Sabes qué? Tu ocupado servicio para Él puede prescindir de Él, pero tu compañía es aquello sin lo cual Él no estará. Le encanta tenerte frente a Él. De hecho, en el Cantar de los Cantares dice, muéstrame tu rostro y déjame oír tu voz. Dice, ya sabes, el Señor ama ver tu rostro, a Él le encanta escuchar tu voz. Y tú cada vez que vengas a ti, amén, no tienes que pedir, pide siempre. Puedes simplemente venir a Él y dejar que Él te ame, amén. Y sentir esa cercanía, siente el amor del Padre por ti, llenando todos los lugares vacíos de tu corazón, amén. Y di, Abba, 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 amén. Y eso es con lo que el Espíritu Santo puede dar testimonio. Y te digo esto, cuando hagas eso, encontrarás que ese espíritu de adopción echará fuera los miedos, las preocupaciones. Tu Padre está tan cerca. ¿Qué es lo que habría de preocuparnos? Amén. ¿Sabes? Este privilegio es algo que los santos del Antiguo Testamento nunca tuvieron.
tenían esa reverencia y Dios está lejos, y tuvieron que pasar por tantos rituales antes de poder venir a Dios. Pero para nosotros es como el tabernáculo de David, no como el tabernáculo de Moisés. Tenemos cualquier velo abierto. Amén. Adoramos ante el arca del pacto. Adoramos a Dios directamente. Amén. Y hay algo más muy interesante en el libro de Apocalipsis. Si notas con cuidado que solo los redimidos, los 24 ancianos que son redimidos, que nos representan a todos, ¿está bien? Solo ellos son los que pueden dirigirse a Dios como tú. Mientras que los ángeles no pueden dirigirse a Dios como tú, se dirigen a Dios en tercera persona. Dirán, digno es el Cordero. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso que era, que es, que ha de venir. Ahora, también podemos estar alabando a Dios de esa manera, en tercera persona, no hay problema, tenemos eso, pero tenemos más que ángeles. Los ángeles en la Biblia nunca se dirigen a Dios como tú. Siempre es, incluso cuando Miguel reprendió al diablo sobre el cuerpo de Moisés, él dice, el Señor te reprenda. Bien, pero somos los únicos que podemos dirigirnos a Dios como tú. Mira el libro de Apocalipsis, aquí dice, y cuando hubo tomado el libro, Jesús tomó el rollo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, esos son los redimidos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Ahora, estos cantaban, aquí son los 24 ancianos, no las criaturas vivientes, porque si miras las palabras de lo que están diciendo, las criaturas no pueden estar diciendo esto. Esto es lo que dicen, digno eres, fíjate, eres, de tomar el libro, está en segunda persona, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Ahora, las criaturas vivientes no pueden decir, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nunca fueron redimidos, los ángeles nunca fueron redimidos. Bien, los ángeles caídos aún no han sido redimidos. Bien, Dios nos redimió solamente a nosotros, alabado sea Dios, y nosotros somos los únicos que podemos decir, y con tu sangre has redimido, amén, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, reinaremos sobre la tierra. Amén. Así que estos no son los seres vivientes o cualquier ángel o cualquier serafín o querubín que está declarando esto. Estos son los 24 ancianos que pueden dirigirse a Dios directamente. Pero fíjate, cuando entraron los ángeles y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Nota que los ancianos también están allí, pero debido a que los ángeles están allí, no pueden decir tú. Nota que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahora bien, esto es en tercera persona. El Cordero inmolado es digno. Amén. Ya sabes, hay un orden perfecto en la realeza, como si vas al palacio de Buckingham y todo eso. Hay un orden para todo. ¿Cómo te acercas a la reina? Amén. ¿Cómo necesitas estar sentado? Cuando necesites sentarte, amén. Cuando necesitas que te dirijan, cuando te dirijan. Hay un orden perfecto en la realeza, en el palacio. Asimismo, en la casa de Dios. ¿Y sabes quién es el más cercano a Dios? Los redimidos. No los ángeles, los redimidos. Amén. Incluso los ángeles que están registrados para nosotros en realidad hablan de Dios. Alaban a Dios en tercera persona. Alabamos a Dios. Amén. En segunda persona, directo, tú. Pero también podemos alabar a Dios. ¿Cómo? Uniéndolos aquí. También alabamos a Dios en tercera persona. No hay ningún problema, tenemos ambos. Alabado sea Dios, sí. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Así que, amigo, es vital que entendamos la diferencia del Espíritu, porque el Espíritu Santo no puede dar testimonio con un espíritu de esclavitud. Vienes a Dios y dices, conoces a Dios, solo quiero que sepas que necesito tu ayuda para esto, pero tú vienes, sabes que no importan tus palabras, es el Espíritu. Es un espíritu de esclavitud o el espíritu de adopción. Amén. Incluso antes de venir, debes saber que Dios está listo para recibirte y está ansioso y anhelando. Amén. Escuchar tu voz, oír tu voz y ver tu rostro. Como dice el libro de Cantar de los Cantares, Él anhela verte. Y luego cuando hablas, no tienes que hablar en una lengua vernácula perfecta. Y sabes que tu discurso fluye libremente y... No, Dios no busca eso. Dios mira el corazón. Incluso el grito, Abba, es una oración en sí misma. Amén. Vienes a Dios y dices, Abba. Amén. Amigo, recupera ese espíritu de adopción. Recuperarlo. En el nombre de Jesús, ven a Dios. La próxima vez que vengas a Dios y solo dile, Padre,
Ponte a prueba y verás. ¿Estoy hablando y sintiendo que Dios está lejos? Ahora no te guíes por tus emociones. Las emociones pueden mentirte. Solo olvida tus emociones y solo conoce la realidad. Cuando vienes a Dios, veo a Dios tan cerca y Él es mi Padre. Amén. En todos los estudios de los nombres de Dios, es un estudio maravilloso. Yo enseño sobre los nombres de Dios, pero asegúrate de que no lo reemplacen y le hagan sentir que estudiar los nombres de Dios es mejor que saber el nombre Padre. No, el nombre que Jesús vino a revelar, y el pueblo judío en los días de Jesús ya conocía los nombres Yahweh Nisi, Yahweh Shalom, Elohim, conocen todos estos nombres. Yahweh Sabot, ellos conocen todos esos nombres. Amén. Los nombres de Dios. O los nombres compuestos de Dios, conocen los nombres de Dios. Pero conocer el nombre Padre es algo que Jesús vino a revelar. Y asegúrate cuando vengan a Dios, solo pruébense y pregúntese cuando dicen Padre, ¿siento que Dios está tan cerca, envolviéndome con su amor? Amén. Y Él está listo para escuchar mi oración. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.